A partir de este momento, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Titulares a continuación. Sin vencimientos urgentes, el gobierno argentino tiene claro que no cederá ante el Fondo Monetario Internacional. El Banco Popular chino asumió medidas monetarias. Ya le contamos más. Y en Estados Unidos decimos, pandemia es igual a apocalipsis en los restaurantes. Un sector que se planteaba como dinámico en pleno desconfinamiento, hoy se transforma en un gran dolor de cabeza para las autoridades sanitarias del país. En una entrevista dada a Página 12, Martín Guzmán, ministro de Economía de Argentina, fue muy enfático al resaltar que el gobierno nacional prepara una serie de medidas para la recuperación de la economía y aseguró que el rol del Estado en 2021 será central. Guzmán afirmó que el objetivo número 1 en el ranking es generar trabajo. El gobierno de Alberto Fernández no aceptará condicionamientos que dañen ese objetivo, ha dicho, en referencia a la posibilidad que el FMI plantee como condición una reforma laboral para firmar un nuevo acuerdo. También Guzmán dijo que hay un proceso logístico en el que se está trabajando, que en principio terminaría el 24 de agosto, que hay una clara posibilidad de acordar 2 innovaciones contractuales que se darán a conocer en poco tiempo y son positivas. Le darán, dijo, más robustez a estos contratos y ayudará a los mercados de deuda soberana y también al país a mantener las cláusulas de acción colectiva, que era lo central en la negociación. Estas nuevas cláusulas son mejores a las versiones previas. En cuanto al nivel de aprobación, dijo, esperamos que sea alto. Alcanzar el umbral implica buscar un poco más de una aceptación importante por fuera del grupo mayoritario de bonistas, y esta semana ya se sabe que hay un grupo que constituye el 51% que esperan realmente enganchar también sumando adhesión. En México, niños huérfanos sufren consecuencias económicas generadas por esta pandemia, profundizadas por esta pandemia. Y esto lleva a asumir y a tomar medidas extremas, como estas. 1 litro de leche. Las cocineras del lugar no tienen otra opción que no sea rebajarla a 3 cuartos de leche y 1 cuarto de agua. Fíjese. Para nadie es un secreto que la pandemia por COVID-19 a nivel global ha impactado en todos los aspectos de la vida cotidiana, especialmente en lo social y económico. Este último ha sido afectado tras las medidas restrictivas para frenar la propagación del virus, lo que generó el cierre de empresas, limitaciones en el transporte, la parálisis para los trabajadores informales, entre otros. Esta dura realidad llegó también a los orfanatos. En México, específicamente en la Casa Hogar San Martín de Porres y Juan 23, las monjas tienen que rendir la leche con agua y estirar al poco dinero para alimentar a niños rescatados de la violencia y la pobreza, este último flagelo que vuelve a castigarlos a raíz de la pandemia. Pues estamos ante una situación de crisis de la pandemia porque pues nos sostenemos por la providencia de Dios, pero a través de benefactores que dan su donativo mensual, y muchos de ellos pues se quedaron sin trabajo. Entonces suspendieron su donativo hasta nuevo aviso. La situación se ha tornado crítica para este albergue de Texcoco, Estado de México Centro, que desde 1965 acoge a menores víctimas del maltrato, abusos sexuales o la repentina desaparición de los padres. Actualmente viven allí 65 niños y adolescentes. Han llegado aquí a la Casa Hogar alimentos de primera necesidad, y es lo más importante ahorita, tener alimentos para seguir adelante sosteniendo a los niños. Los niños llegan al orfanato remitidos por autoridades como la Fiscalía, pero solo el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia financia su manutención con $1,500 mensuales. La madre María Piedras, directora del orfanato San Martín de Porres, afirmó que es una situación que les preocupa muchísimo, porque no tienen una seguridad económica. Ante esta situación, las monjas lanzaron un llamado de auxilio y en redes sociales se organizó una campaña para recaudar fondos
y así poder aliviar esta dura situación económica que hoy afrontan en esta casa hogar. México, de 128,8 millones de habitantes aproximadamente, es el tercer país más enlutado por la COVID-19, con más de 48,000 muertos y más de 450,000 casos confirmados. Al saldo trágico se suma una caída histórica del Producto Interno Bruto de 17,3% en el segundo trimestre de 2020 y la pérdida de más de 12 millones de puestos de trabajo, especialmente en el sector informal, lo que ensombrece aún más el panorama. Este domingo se realizó una conferencia virtual para la donación de ayuda para el Líbano. En el evento, respaldado por Naciones Unidas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, prometió 4.000 toneladas de arroz y ayuda médica para los libaneses y nombró al expresidente Michel Temer como su enviado especial y jefe de una misión de un equipo técnico multidisciplinario para colaborar y ayudar a las autoridades libanesas. Brasil alberga la mayor diáspora libanesa del mundo. 10 millones de brasileños de ascendencia libanesa forman una comunidad activa, dinámica y participativa que hace una contribución a nuestro país que no tiene precio. Por eso, todo lo que afecta al Líbano nos afecta como si fuera nuestra propia casa y nuestra propia patria. Cumbre virtual que fue organizada por Francia. Emmanuel Macron reiteró su llamado a reformas políticas y económicas. Dijo permitirían a la comunidad internacional actuar efectivamente al lado del Líbano para la reconstrucción. Según ONU, se necesitarán unos 117 millones de dólares durante los próximos 3 meses para la respuesta de emergencia. De ese monto, 66,3 millones de dólares son solo para ayuda humanitaria inmediata, incluidos servicios de salud para heridos, refugios de emergencia, distribución de alimentos y programas para prevenir una mayor propagación del COVID. La fase 2 del plan requerirá 50,6 millones de dólares para levantar infraestructura pública, privada y prevenir nuevos brotes de enfermedades. A la vuelta de la pausa vamos a ver cómo Donald Trump ya tiene su propio plan para su país y lo presentó. Ya les amplío. Fíjense esta decisión. Es múltiple la información que hay en China del lado asiático, pero resulta que luego los medios hegemónicos tradicionales no los replican. China ha tomado medidas monetarias más flexibles, apropiadas y específicas para ayudar a las empresas y asegurar empleo. Esto lo dijo el gobernador del Banco Popular de China en una entrevista que dio ayer. En medio del impacto COVID-19 a principios de año, el Banco Central se ha enfrentado a grandes desafíos con un aumento de regulaciones monetarias para estabilizar el mercado y permitir la recuperación económica. Esto incluye reducir esta relación depósito-reserva 3 veces en la primera mitad del año y dar a las instituciones financieras reembolso por valor de 1,8 billones de yuanes para ayudar a los agentes del mercado en tiempos difíciles. Las empresas ahora tienen una tasa de interés baja, apropiada justamente para la orientación macroeconómica que está dando el Banco Central. Mirando la segunda mitad de este 2020, Gigant dice que el Banco Central usará medios flexibles, apropiados, nuevamente reiteran el término, para asegurar a las empresas recuperación y siempre buscando impactar el mercado del empleo. Impactar de manera positiva, por supuesto. Mientras China transita este camino de la recuperación, hay otros países que comienzan a hacer sus propias maniobras para dar esos pasos necesarios de meterse en un sendero de crecimiento. En Francia, cuesta y mucho, Bruno Le Maire está de visita en Lourdes, la segunda ciudad hotelera más grande de Francia, en una muestra de apoyo a todo el sector turístico. El ministro de Finanzas francés dijo que se han dado 2 años para asegurar que el país retorne al nivel de desarrollo económico que tenía en el año 2019.
Nos movilizamos todos los días para que esta recuperación económica se produzca en las mejores condiciones posibles, lo más rápido posible. Me he dado 2 años para que en 2022 Francia vuelva al nivel de desarrollo económico que tenía en 2019. 2 años. Eso significa que debemos adaptar constantemente nuestras medidas, establecer un plan de recuperación que nos permita acelerar la transición económica de nuestro país y seguir prestando atención cada día a los sectores de actividad más afectados, a las ciudades, que son las más afectadas por esta crisis, con el fin de brindarles un apoyo específico. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, aprovechando el poder de su podio y ante la imposibilidad que han demostrado legisladores demócratas y republicanos de ponerse de acuerdo en el manejo de la crisis, el magnate dio luz verde a su propio plan. En su club privado de golf en New Jersey, Trump firmó 4 órdenes ejecutivas para actuar donde el Congreso no lo ha hecho. Entre las medidas figuran suspensión de impuestos sobre las nóminas, una prórroga de moratoria a los desalojos, quizá una de las más destacadas es la de continuar pagando un beneficio de desempleo federal suplementario para millones de ciudadanos que están sin trabajo. Sin embargo, el pago de aquí en más será de $400 a la semana frente a los $600 por semana que estaban pagando hasta el 1 de agosto. Para quienes $400 les parece mucho dinero, hay que tener en cuenta que costes mensuales estimados para una familia de 4 personas en Estados Unidos es de $4.589, mientras que una persona sola necesita $2.620 para cubrir lo básico. El costo de vida en Estados Unidos es más elevado que en el 82% de los países de todo el mundo. De acuerdo al propio Trump, el estancamiento de Estados Unidos lo había obligado a actuar mientras la pandemia socavaba la economía y ponía en peligro esperanzas de reelección en noviembre. Cuando Trump hace estos anuncios, hay que tener en cuenta que los hace en plena campaña buscando su reelección. Mientras el presidente de Estados Unidos pone pañitos de agua caliente sobre la crisis, en las calles los ciudadanos comienzan a ejercer presión. Este fin de semana, manifestantes se reunieron frente al apartamento del CEO de Amazon, de Jeff Bezos, en New York, pidiendo que se cobren impuestos a los multimillonarios. Ganancias de Amazon casi se duplicaron desde que comenzó la pandemia. Lo escucharon bien, casi se duplicaron las ganancias de Amazon. Nos gustaría tener salarios más altos, pago por peligrosidad, cuidado de niños, atención médica gratuita, un salario mínimo de $30 la hora y un impuesto sobre el patrimonio que podría cubrir el desempleo, proveer a las familias necesitadas y proveer financieramente a todos los trabajadores esenciales en todo el país. Mientras tanto, tenemos multimillonarios, estamos acumulando y ganando dinero para los que no pagan impuestos en absoluto, están recibiendo recortes de impuestos, están recibiendo incentivos, están obteniendo excepciones fiscales. Ya es suficiente y solo estamos tratando de tener un impuesto sobre el patrimonio, un proyecto de ley para los trabajadores, para la gente de este país. Me están cobrando impuestos sobre el desempleo, me están cobrando impuestos en cada rincón que encuentro, pero tienes un hombre que es multimillonario. Todos ellos, multimillonarios, y no pagan impuestos. ¿Qué parte del juego es esa? Dime, ¿dónde está el bien y el mal en eso? Las grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos obtuvieron resultados sólidos y esto subraya la creciente dependencia de los consumidores de gigantes como Amazon durante la pandemia, así como su extraordinario poder económico. Amazon ha ganado $88.900 millones durante la pandemia, un 40% más respecto al 2019. Apple reporta $59.700 millones en ingresos. De acuerdo con los resultados reportados el jueves pasado, los ingresos de Facebook, segundo trimestre 2020, subieron a $18.700 millones, representando un alza del 11% si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, cuando pagó una fuerte multa a los reguladores estadounidenses. Creo que recuerdan también ese dato. Y mientras estos gigantes tecnológicos llenan sus arcas de más dinero y de más poder financiero, hay otros que dicen que se les viene el apocalipsis en sus ingresos. Caso restaurantes. Ya lo vamos a plantear en nuestro espacio de análisis.
Fíjense, la crisis sanitaria actual ha afectado a todos los pueblos del mundo, en eso estamos claros. Hacíamos un recorrido aquí y no solo en sus aparatos sanitarios, también en sus economías, en las del Estado y en las economías personales. Esta vez le tocó el turno a la industria de restaurantes. En Estados Unidos, el área de restaurantes se ha visto duramente golpeada por la pandemia, con facturas a la orden del día que deben ser canceladas, pero sin tener con qué hacerlo. De hecho, para muchos la pandemia ha significado la desaparición definitiva de sus locales de comida, perdiendo así el esfuerzo de toda una vida. Si bien existen negocios dedicados a ofertar servicios de comida que se han reinventado superando la dificultad del COVID-19, hay quienes no les ha quedado más opción que tirar la toalla. Tal es el caso de dos restaurantes en California, donde sus dueños debieron tomar la dura decisión de cerrar sus negocios. Madreya Alfano, dueña del restaurante María Italia, quien perdió más de $500 000 y todavía le debe al banco, por lo que dice ser todo un desafío intentar pagar las cuentas que genera su restaurante. La parte desgarradora es que pones tanta energía y emoción en abrir un restaurante. Los restaurantes son donde la gente viene a celebrar y disfrutar la vida. Y cuando cierra, es una pérdida tremenda. Esta crisis en los Estados Unidos, en nuestra industria, va a ser enorme. Creo que cerrarán muchos más restaurantes. Al principio, pensamos que había una caída del 20%. Podría ser del 35 al 40%. Esta realidad no varía para el señor Gordon, dueño de un humilde restaurante en California, quien afirma que con la realidad posterior al virus no puede bajo ninguna circunstancia quedarse con el 50% o el 60% de su comercio, lo que lo lleva a vender la totalidad de su negocio. Antes del COVID teníamos un negocio bastante próspero, un negocio exitoso durante 14 años. Bueno, sería 14 en diciembre. Y diría, una vez que el gobierno cerró los restaurantes y los puso solo para sacar comidas ocasionalmente, bajamos del 85 al 90% casi al instante. La falta de políticas de ayudas oportunas y eficaces para la ciudadanía hacen que el ciudadano común se vea forzado a renunciar a sus deseos de desarrollo, postergando su vida laboral y personal. Con esta pandemia se ha develado una enorme verdad, y es que el ciudadano común, ese que no es dueño de enormes emporios, es el que paga continuamente el coste real de las dificultades. La pandemia ha causado que la economía de Estados Unidos se vaya a la baja, con un récord en su tasa anual de 32,9% y en los últimos meses ha generado daños en toda la industria del país, sobre todo en aquellas empresas que en estas circunstancias están obligadas a bajar personal o a cerrar las puertas definitivamente porque no pueden cumplir con los compromisos adquiridos. Tal es el caso de Jason Miller, propietario de un club social, quien por el éxito que venía arrastrando incluso pensaba abrir una zona nueva para hacer eventos. Llegó toda esta coyuntura y decidió definitivamente borrar sus planes de expansión de negocios. Una vez que pudieron abrir sus puertas para llevar y entregar, las cosas estuvieron bien, las cosas mejoraron, pero tenemos clientes que conozco de muchos restaurantes aquí en la ciudad, tal vez estaban haciendo el 20% de lo que normalmente harían, con lo que es prácticamente imposible mantenerse a flote si está haciendo el 20% de cualquier negocio que solía hacer. Ahí mismo me quedo, en las cercanías de Montclair, donde han cerrado varios restaurantes con muy buenas críticas por parte del New York Times, pero el problema no termina con el cierre de puertas. El problema surge porque no hay ni siquiera nuevos dueños que puedan comprar estos locales, o sea que directamente ese puesto de venta es un punto perdido. Hay casi 16.000 restaurantes y 2.500 bares y clubes nocturnos que han cerrado de manera permanente. Esto lo dice Yelp Economic Average. A ver, si ahondo, si profundizo en este dato, estoy hablando de una fecha que es suministrada hasta el 10 de julio. Así que atentos entonces cómo marcha ese rumbo. Gracias a todos. Será hasta la próxima.